Buenas tardes a todos los asistentes al tercer webinar del capítulo español del Colegio Americano de Cirujanos sobre el estado de la situación de la cirugía robótica en cirugía, sus fronteras y sus controversias actuales. Estoy aquí porque los doctores Grande, gobernador del capítulo, como sabéis, y Ramia, presidente también del mismo, están viajando en este momento para asistir a la reunión anual del European Surgical Association. Entonces, me han pedido que la presente en mi calidad de ex presidente de este capítulo y ex gobernador del mismo durante ya muchos años en el pasado. Quiero agradecer al profesor Balibrea Jr., a José María, que se haya encargado de organizar este interesantísimo webinar y por haber conseguido un panel de ponentes de reconocido prestigio que sin ninguna duda pues sabrán exponernos cuáles son los puntos fuertes y débiles, los pros y los contras y alguno de este tema en el momento actual. Por lo tanto, nada más que agradeceros a todos vuestra presencia aquí y le paso la palabra al moderador, al doctor José María Balibrea. Cuando quieras, José María. Muchísimas gracias, profesor Caínzos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al American College, en especial al capítulo español, por habernos dado esta oportunidad de llevar este tema tan candente, tan actual y de tanta relevancia como es el estado actual de la cirugía robótica, pero también queríamos darle un enfoque que fuese verdaderamente científico, pero a la vez provocador en cuanto a analizar cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos que quedan por discutir y sobre todo cuáles son las fronteras y controversias en este nuevo abordaje que cada día se va abriendo paso en nuestra práctica diaria. Para ello hemos tenido la suerte de que podemos contar con 4 cirujanos de reconocido prestigio mundial. En primer lugar tendremos al doctor Jordi Tarascó. El doctor Jordi Tarascó trabaja en el Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, es el director del programa de obesidad, es miembro de la sección de obesidad de la Asociación Española de Cirujanos y es el líder indiscutible de la cirugía robótica bariátrica en España. De hecho, ha sido el proctor de la gran mayoría de los centros que actualmente desarrollan este abordaje. Él va a comenzar su ponencia hablándonos de, cuál es el estado actual de este abordaje en una cirugía tan concreta, tan compleja y en tanto auge como es la cirugía bariátrica. Así que adelante, Jordi, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes. Primero de todo, agradecer al doctor José María Balibrea por la amable invitación. Para mí es un honor, un placer haber compartido charla con el doctor Jorge Bravo, con el doctor Antonio De Lacy y con el doctor Santiago Azagra. Hablaremos de las ventajas técnicas de la plataforma robótica Da Vinci XI en la cirugía bariátrica compleja. Estos son mis conflictos de interés. Y como saben, trabajo en el Hospital Germans Trias y Pujol, en Badalona, en la unidad de cirugía bariátrica y metabólica. En estos 5 años que llevamos realizando cirugía bariátrica con plataforma robótica Da Vinci, llevamos acumulados aproximadamente unos 300 procedimientos, de los cuales el 86% ha sido cirugía primaria y un 14% cirugía de revisión con plataforma robótica. Les tengo que decir que casi el 50% de los casos de revisión con plataforma robótica se han realizado en el año 2022. Y esto seguramente se debe a que en 2022 ha sido el primer año que casi hemos tenido el 100% de disponibilidad de las 2 plataformas robóticas que tenemos, con lo cual hemos conseguido más experiencia en estos casos, más confianza en la realización de los procedimientos de cirugía bariátrica robótica revisional, que a nuestro punto de vista la utilización de la plataforma robótica se convierte en una herramienta indispensable. El papel, el impacto más potente de la plataforma robótica de Intuitive es sobre todo que minimiza los efectos del BMI, del paciente con obesidad importante, y que reduce el grado de complejidad de los casos de revisión. Pero yo le daría una vuelta más de tuerca y hablaría de los
casos bariátricos complejos, es decir, es muchísimo más fácil hacer con plataforma robótica a los pacientes con superobesidad mórbida, pacientes que tengan cirugías previas, laparotomías, que tengamos que hacer una adhesiolisis extensa en ese formato multicuadrante, procedimientos técnicamente demandantes como las técnicas hipoabsortivas y luego los procedimientos, los 2x1, ¿no? Es infinitamente más fácil hacer una colecistectomía más bypass gástrico de forma sincrónica con la plataforma robótica que no hacerlo con la laparoscopia, ¿no? Que muchas veces se convierte en más difícil la colecistectomía que el propio bypass. Desde el punto de vista de la perspectiva en nuestro hospital de tener estos dos dispositivos, queda claro que con el Da Vinci X puedes realizar en un formato Real Robotic, es decir, sin trocar de asistencia laparoscópico, una gastrectomía vertical o un bypass gástrico. En el momento en que con el Da Vinci X necesitas el formato multicuadrante, que lo vemos sobre todo en técnicas hipoabsortivas, en cirugías previas o cirugías 2x1, claramente hay una limitación y tienes que realizar el procedimiento en ese formato robótico asistido. No así con el Da Vinci XI, que es capaz de realizar cirugías fáciles, no complejas, y encima este plus del acceso multicuadrante que nos permite hacer las cirugías pues, más difíciles, ¿no? Las hipoabsortivas, cirugías previas y los procedimientos 2x1. Esto es así porque el Da Vinci XI tiene su singularidad o su gran potencial es la pluma, que es exclusivo en este modelo. Fíjense que ni el X ni el SI, que comparten la misma pluma, tienen esa capacidad, la misma área de trabajo a nivel intraabdominal. El XI se puede acoplar al paciente en 360, alrededor. Nosotros habitualmente lo entramos por el lateral izquierdo y muchas veces dejando el paciente a unos 20 grados en antitren y sin necesidad de estar moviendo la mesa de quirófano, somos capaces de hacer procedimientos en ese formato multicuadrante. Para ejemplificar esto, fíjense, ponemos de ejemplo la técnica SATIS, la técnica hipoabsortiva. Los que tengan un Da Vinci X están obligados cuando hagan, ¿no?, cirugía per GI, obesidad, el robot entra por arriba y fíjense que cuando tienes que ir a la válvula ileocecal es prácticamente imposible y estás condenado a hacer el procedimiento en ese formato robótico asistido. Con el Da Vinci X entramos el robot lateral izquierdo perfectamente sin necesidad de estar moviendo la mesa de quirófano, el paciente a unos 20 grados aproximadamente, y es verdad, lo podemos hacer en un formato robótico asistido, pero se puede hacer totalmente, realmente robótico. Y acuérdense que el Da Vinci X es el único modelo capaz de estar sincronizado con la mesa a Table Motion, no así el Da Vinci X. Esto es lo que justifica que la plataforma robótica Da Vinci XI en la cirugía bariátrica robótica compleja no sea necesario el concepto, la realización del dual docking. Esto se puede ver en cirugía a lo mejor en HBP o más frecuentemente en la cirugía de colon y recto, ¿no?, en las colectomías, pero en obesidad compleja, cirugía bariátrica compleja, es innecesario el dual docking. La plataforma robótica Da Vinci, en este caso, es una peculiaridad compartida, tanto el X como el XI, evita o anula, ¿no?, el temido Labram Fulcrum Effect, el efecto palanca. ¿Cuántas veces laparoscópicamente, ¿no?, estamos luchando contra la pared abdominal, la pincería queda arqueada y hace ese efecto de rueda dentada que dificulta tanto el procedimiento? La ventaja de los trócares del centro remoto, fíjense que queda fijo en un espacio, en un punto del espacio, el brazo robótico va rotando y no hay una traducción de este movimiento, de esta agresividad a la pared abdominal, lo cual podría justificar que por esto los pacientes operados con plataforma robótica tienen menos dolor. Importantísimo, un truco para los pacientes con obesidad o superobesidad es que podemos levantar físicamente los 4 trócares, la pared abdominal hacia arriba, generando más campo quirúrgico, mejor visión y maniobrabilidad. Incluso podemos disminuir la presión de CO2. Fíjense que en los casos complejos
en los momentos en que tengamos que hacer un acceso multicuadrante e ir abajo la válvula ileocecal o hacer una desciolisis extensa, si previamente hemos hecho el levantamiento de la pared abdominal, en el momento en que el trocar pase por la perpendicular, el propio peso del abdomen nos va a ceder el trocar porque no tienen muescas. Esto hay que tenerlo presente, hay que hacer el release, relajar la pared abdominal para previamente ir a hacer la desciolisis o ir a la válvula ileocecal. Entonces esto yo creo que es un truco es importante porque te permite ganar muchísimo tiempo. Empezamos con ejemplos quirúrgicos. Fíjense, era uno de los primeros SADIs que hicimos, un primer tiempo, IMC 68, y aquí podemos ver cómo vamos viajando lentamente, vamos remando siempre con este formato 2-1-2-1 a la búsqueda de la válvula ileocecal. El paciente está a unos 20 grados aproximadamente. En ningún momento movilizamos, precisamente en este caso, tan solo teníamos la mesa, la table motion, y fíjense en este picture in picture cómo las pinzas prácticamente ya están perpendiculares, incluso ya han sobrepasado la perpendicular, y estamos ya trabajando en esa posición de retrovisión con total comodidad y naturalidad para liberar pues, esa hernia umbilical gigante que tenía el paciente con contenido intestinal no complicado, pero que lo pudimos liberar todo por formato robótico. Uno de los trucos para la técnica hipoabsortiva, el SADIS, nosotros les digo que inicialmente no teníamos la table motion y ya la tenemos, pero que prácticamente nosotros no la utilizamos, es simplemente hacer un cambio de cámara. Pasas la cámara del brazo 2 al brazo 3, tienes dos brazos izquierdos, es un poco parejo a lo que hacíamos por la paroscopia de colocarnos entre la pierna izquierda del paciente, damos una visión un poco más lateral y es mucho más fácil ir a encontrar la válvula ileocecal. Otro SADIS, IMC de 62. Este ya es más reciente, si se fijan, y aquí ya vamos bastante más aprendidos. Directamente ya vamos con las TPAPs, el 1 y el 3, que son estas pinzas atraumáticas para manejo intestinal. Toda la parte metálica son 5 centímetros, que es lo que utilizamos para hacer el contaje de los 3 metros. Y esta paciente, concretamente, pues tenía un FANSTIL, tenía una histerectomía previa, y ya teníamos un poco la previsión de que seguramente pues, el epiplon o la zona podía estar un poco comprometida. Fijaros que podéis ver en el brazo 2 que aquí tenemos ya la mesa sincronizada, 23 grados. Habitualmente damos un poco de side hacia la izquierda del paciente para ayudar luego a hacer el contaje. Y ese feedback visual, o sea, sin coger, sin traccionar el epiplon, utilizando las pinzas como remo, como palancas, ya vemos que hay un feedback visual de limitación, de tensión, que hay adherencias híbridas. Y vamos a realizar ese movimiento de giro en retrovisión, pero que nosotros estamos completamente natural para empezar a realizar la liberación de bridas y adherencias. Es en este momento que el DaVinci XI te comenta y te dice, en esta situación tan forzada podrías estar muchísimo más cómodo. Y esto es singular, es únicamente exclusivo del XI, la opción del clearance. Fíjense que en el vídeo de la izquierda no hemos hecho el clearance, el codo está limitando y la oblicuidad del trocar y de la pinza es la que es. Si tenemos que hacer adhesiolisis extensa o ir a la válvula ileocecal, tenemos problemas. En la derecha hemos hecho el clearance, hemos bajado el último codo, la pincería y la oblicuidad es prácticamente paralela a la pared abdominal, con lo cual en estas posiciones tan forzadas se convierte todavía aún más fácil. Y esto añade todavía más la justificación de por qué en estos casos tan complejos, al menos en bariátrica, pues es el dual docking completamente innecesario. Cuando vayan a empezar la cirugía bariátrica robótica compleja, quítense de la cabeza el hecho de no hacer el docking, empezar con pincería laparoscopia. Es totalmente engorroso, más lento, menos seguro y más difícil. Hacer ese baile de torre, nos subimos arriba, vuelve a bajar, por aquí, para allá, es infinitamente mucho más fácil, seguro y rápido hacer un docking incompleto y hacer la liberación de bridas y adherencias. Los pacientes con laparotomías medias, te preparas tu estrategia. Cámara en el trocar 3 y vas trabajando los cuadrantes y te vas haciendo espacios. Un ejemplo de una conversión de una paciente con múltiples cirugías previas a Roux and Wide Gastric Bypass en este formato Real Robotic. Empezamos con
trocar cámara en 3 y fíjense que tenemos el colon transverso pegado en la línea media y cómo de forma precisa, delicada, sin ningún tipo de deserosamiento, conseguimos hacer la liberación de todo el colon transverso de la línea media. Fíjense en nuestro hospital que tenemos esas cirugías del pasado, que esos fantasmas que a veces nos vienen a ver, tenemos mucha gastroplastia vertical anillada, que son casos realmente complejos. Pues tenemos varios casos de conversión a Roux-en-Y gastric bypass. Pacientes con laparotomía media, la estrategia siempre es igual. Cámara en el 3, si tenemos opción del 4, ponemos 4 y podemos cambiar perfectamente la cámara del 3 al 4 para dar una visión lateral de bóveda de todo el abdomen. Y simplemente con las tijeras monopolares nos vamos haciendo espacio, esa estrategia multicuadrante para ir colocando el resto de trócares. ¿Cuántas veces hemos hecho conversiones o hemos visto procedimientos endoscópicos subóptimos? El Da Vinci XI tiene el formato Tile Pro que en el mismo campo de visión puede superponer estas dos visiones. ¿Cuánto es de incómodo el endoscopista, la torre, tú con tu torre, que estás cambiando de visión, estoy grapando, estoy cogiendo el remache? Es muchísimo más seguro, todo mismo en el campo de visión. Puedes abrir y cerrar las endograpadoras robóticas y perfectamente te puedes hacer un mapping de todo dónde están los remaches para hacer pues, un reservorio o la técnica que sea sin ningún tipo de problemas y con total seguridad. Fíjense, otra gastroplastia vertical anillada bypass, pero esto era 1 hora después de haber empezado la cirugía. 1 hora previa, paciente con laparotomía media, pues lógicamente la misma estrategia que hemos ido aprendiendo. Huimos de la línea media, colocamos la cámara, vemos la opción de colocar el brazo 4 y a partir de aquí pues vamos colocando el resto. Fíjense que en este caso teníamos espacio para colocar el 1, no colocamos el separador hepático lógicamente, es un docking incompleto que decimos y como perfectamente aquí pues, sale siempre más a cuenta hacer el cambio de la cámara del brazo 3 al brazo 4, damos esa visión lateral en bóveda para hacer toda la adhesiolisis del paquete intestinal. Fíjense que esa visión lateral muchísimo más cómoda. Estamos tranquilos, con una precisión, finos, seguros y esto es muchísimo más rápido, mucho más seguro hacerlo de este formato. O sea, no tengan pereza, es infinitamente mejor hacer el docking completo, hacerlo de forma robótica que no estar con la laparoscopia. Y ya para terminar, no me quiero dilatar más, pues yo creo que es el caso que pusimos al robot Da Vinci XI entre las cuerdas. Era un caso que nos venía de fuera, un bypass gástrico con una fístula gastrogástrica. Nosotros intentamos solucionarlo endoscópicamente o ves con alguna manera y al final tuvimos que entrar en quirófano. La idea era un poco, yo creo que pecamos de ingenuo, pensábamos hacer una sección de la fístula gastrogástrica y ya está. Pero ahora les explicaré un poco la complejidad de todo el caso. Aquí pueden ver cómo la liberación por cuadrantes, lo que explicábamos, utilizando las pinzas como si fueran pues, manos. Lo mismo que hacemos en cirugía abierta, separando el pimplón y vamos haciendo espacio. Colocamos el trocar de 12 con reductora. Y hay que aprovechar sobre todo los giros. Tú llevas el control, llevas el brazo 4, tienes la orientación de la cámara y te vas posicionando la cámara pues, a tu mejor conveniencia. En estos casos de estas adhesiones más laxas me gusta utilizar el hook, el gancho. El succionador robótico es muy efectivo porque lo puedes utilizar como si fuera un separador. Y en estos casos, pues entre el hígado y el remanente gástrico, me gusta más utilizar esa disección pues, con tijeras, me da más seguridad. La complejidad del caso es que el bypass que tenía realizado la paciente, que ya les digo, no es un caso nuestro, pues era retrocólico retrogástrico y esto lo vimos en quirófano. Fíjense que aquí tenemos la asa alimentaria que se une al reservorio, pasa por detrás del remanente gástrico. Fíjense con qué precisión, delicadeza, vamos haciendo. Y la opción que tuvimos que realizar es hacer una sección del reservorio horizontal, lógicamente cargas más gruesas, las negras, un disparo vertical del antro, un disparo horizontal del asa alimentaria que era retrocólico, retrogástrica y llevarnos todos en bloque, porque la fístula se nos abrió y se complicó todo muchísimo. Para más INRI, cuando intentamos descruzar la asa alimentaria retrocólica, vimos que abajo
había múltiples brides adelencias, tuvimos que trabajar muchísimo. Es el único caso que hemos añadido un trocas de 12 asistido y aún y así no nos daba longitud de asa alimentaria para pasarla otra vez, en este caso antecólica. La tuvimos que pasar retrocólica otra vez y realizar la anastomosis gastroduodenal mecánica robótica. Fueron 6 horas de cirugía, una cirugía francamente extrema, para mí muy difícil. No creo que laparoscópicamente esto lo hubiese sacado y yo creo que para mí, desde mi punto de vista, a fecha de hoy, en el momento actual, para mí, la plataforma robótica DaVinci Xi es el gold estándar de las plataformas robóticas para la cirugía bariátrica compleja. Pues muchas gracias. Vamos a dar paso al segundo ponente, que tenemos la suerte de tener al doctor Antonio Lazi, el que, bueno, claro que merece presentación, aparte que es miembro de honor del American College, es el director del Instituto Quirúrgico Lazi, que opera en Barcelona, en Madrid, en Palma, es el director y fundador del canal AAS, Advances in Surgery. Es una persona que todos conocemos por haber sido un pionero en la cirugía mínimamente invasiva, aparte de una reconocida trayectoria científica en la que, bueno, pues destacan desde el premio Jaume I a numerosísimas publicaciones en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva, y al que tengo la suerte de poder llamar mentor, ya que los años que trabajamos juntos y seguimos trabajando, yo lo que sí puedo decir es que cuando uno trabaja con el doctor Lazi nunca vuelve a operar igual. Entonces, bueno, tenemos la suerte. Yo le propuse un tema bastante retador, como era la lucha de gigantes entre la cirugía robótica del cáncer de recto y precisamente el abordaje que en el año 2009 él describió, que es el TATME, el abordaje transanal. Un placer, un honor tenerle aquí. Adelante. Toda la audiencia esperando qué es lo que pasa en el TATME, qué es lo que pasa en la cirugía robótica del cáncer de recto. Muchas gracias. José, muchas gracias. Yo creo que el mayor mérito por estar aquí es ser amigo tuyo, esta es la verdad. Muchas gracias por todas las palabras que has dicho. Ya para ahorrar tiempo, que vamos justos, voy a ver si ya veis la pantalla. ¿Se ve? Ahora sí. ¿Se ve? Sí, sí. Vale, perfecto. Perdonad por los problemas técnicos. O sea, aquí vamos a intentar ver cuál es la diferencia entre uno y otro y a ver si realmente es una lucha o no es una lucha de gigantes. Lo único que tengo que decir para esta presentación es que soy miembro y fundador de Ice Channel. Con esto quiero decir que el número de pacientes del cáncer de recto, la prevalencia es muy, muy alta. Se calcula de casi a lo mejor 1 millón de pacientes nuevos por año del mundo que conocemos occidental. La evolución la veis aquí en los 3 personajes importantes que veis, y tal vez quiero mencionar de forma especial la parte técnica que se hizo Bill Hill, que fíjense ustedes que costó más de 30 años el que se pusiese más o menos en marcha todo lo que es la escisión total del mesorrecto, cambiando lo que es la recurrencia local y la supervivencia. He de decirles que en la realidad la especialización y la escisión total del mesorrecto hay una variación de los resultados y muy importante. Hay problemas de mortalidad que pueden llegar hasta, fíjense ustedes, 20%. Hay recidivas locales que pueden llegar hasta el 21%. Hay fallos de sutura que me atrevería a decir que es incluso más alto del 25%, y hay grandes números diferentes en lo que se refiere a la supervivencia. Al mismo tiempo, yo creo que la experiencia de Damascene con el cáncer de recto fue muy importante, y se calcula que tiene que haber una recurrencia que no debe ser mayor al 3-4% cuando hay una resección curativa, y al menos un 80% de supervivencia a los 5 años. Con esto quiero decir que es muy importante, no solamente es evidente los problemas de neoadyuvancia, pero es muy importante lo que ocurre durante la intervención y cómo se hace esta intervención. Para esto, la cosa más importante no es ni el robot, ni la cirugía abierta, ni nada, sino que es la relación que hay entre casos, entre el hospital, el cirujano y la especialización. Y esto se ve muy bien en estudios americanos en que demuestran las claras diferencias en el cáncer de recto
o incluso el cáncer de colon en cirujanos llamados generalistas o cirujanos colorectales. Esto es más o menos la evolución de lo que ha sido la cirugía colorectal. Les he de decir de que ahora, pues fíjense ustedes que hay poca gente que habla de la cirugía abierta. No se olviden que todos nosotros y los que estamos aquí presentes hemos oído de gente que habla de una forma increíble ahora, cuando hace 4 días nos quemaban como en la Inquisición por hablar de cirugía mínimamente invasiva. Y pongo junto a la laparoscopia y la robótica y hablo de un punto un poquito más arriba, porque es lo que yo creía y probablemente les diré en lo que me equivoqué en lo que se refiere a la cirugía transanal. Lo que es verdad es que la pregunta si la innovación es importante en lo que es el mundo quirúrgico, y yo creo que está bien claro, y aquí alguien muy importante, como es nada menos que Roosevelt, dijo que hay una diferencia entre lo que es un líder y un jefe. El líder lidera y el jefe lo que hace es mandar a golpe de pito a veces. La introducción que ven ustedes no se las voy a volver a referir, pero les he de decir que hace ya del 2016 ya había más de 4.000 unidades de Da Vincis instaladas en el mundo. Imagínense los números de ahora. La cirugía colorectal ha ido aumentando y cada vez más el uso de la robótica en esta especialidad. Y yo creo que la gran ventaja que tiene no es el 3D, porque el 3D lo utilizamos nosotros desde hace ya, debería decir que más de 20 años o 15 años, sino que yo creo que lo que realmente es muy, muy importante es no porque se dice la comodidad del cirujano. Pues yo creo que esto sí que tiene mucha importancia para otras conferencias que nos hablarán aquí en la obesidad. Esto sí que es importante. En el cáncer de recto no es así. Y yo creo que es la estabilización de la imagen con la cámara. Creo que la imagen que te da binocular en 3 dimensiones creo que es la gran suerte de lo que es la cirugía robótica. Les he de decir que hay publicaciones de que hablan de más de 25.000 pacientes, hay publicaciones con más de 6.000 pacientes y con esto quiero decirles simplemente, y aquí tienen más o menos algunas de ellas, en que la cirugía robótica es comparable a la cirugía abierta, comparable a la laparoscópica desde el punto de vista oncológico en lo que es el cáncer de recto. Todos recordarán, iré rápido, el Roller Trial. El Roller Trial es un trial que se inicia en el 2011, que solamente encuentra realmente diferencias o beneficios en los hombres, en los tumores bajos y en los pacientes obesos. O sea, generalmente los que son más difíciles. El resto yo creo que en estos momentos, y estoy absolutamente de acuerdo que es un excelente trial, pero yo creo que en estos momentos ya está sobrepasado. Ese es el problema de los estudios randomizados en cirugía. Dependen demasiado del técnico, del hospital. No es lo mismo que comparar una medicación A con una medicación B. Es mucho más complicado. Se necesita mucho tiempo en cirugía oncológica para ver resultados a largo plazo, a 5 y 10 años. Al mismo tiempo, les he de decir que ambos procedimientos, tanto lo que es la robótica como para ser más fácil, le llamaremos CECIL, que es el nombre que le pusimos a la cirugía transanal del cáncer de recto, cuando se utilizan 2 equipos, que esto yo creo que en estos momentos es el estándar, y entonces ambos procedimientos son iguales en el cáncer de recto y es una alternativa a los llamados procedimientos convencionales. Al mismo tiempo, les he de decir que lo que parece que hay algún estudio en el cual se demuestra que los márgenes son mejores cuando se utiliza técnica CECIL y especialmente en los pacientes con tumores avanzados. Y al mismo tiempo se necesitan estudios randomizados entre lo que es la cirugía transanal y lo que es la cirugía robótica del cáncer de recto. También les he de decir que nosotros creo que fuimos de los primeros, junto con Pigazzi, que hablamos de la combinación de lo que es la cirugía robótica y la cirugía transanal. O sea, el tiempo abdominal se hace por cirugía robótica y verán ustedes que es, yo creo, el inicio del futuro de lo que al final les explicaré lo que yo creo que va a pasar
con la cirugía transanal, la cirugía del recto y la cirugía robótica. Y este es más o menos lo que creo que va a ir. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de tener el SP. El SPI de Da Vinci solo está en algún sitio determinado, pero realmente yo recuerdo cuando iniciamos los primeros casos en el cadáver, realmente es una técnica que va a ser muy útil, y en estos momentos se están trabajando con robots de 6 brazos en los cuales puedes combinar la cirugía abdominal y la cirugía transanal al mismo tiempo. Lo que hablamos antes, el paciente obeso, el paciente hombre, tumor grande, tumor no me atrevería a decir recto inferior, a veces es más difícil, el recto medio, en grandes tumores, la alternativa que pensamos fue la cirugía transanal. Y esto era en pacientes especialmente difíciles, en los cuales vemos, y esto no tiene nada que ver, porque es un abordaje diferente, el uso de las suturas mecánicas en la pelvis que es estrecha, sobre todo larga, sobre todo la del varón. Como ha dicho el profesor Valibrea, en el 2009 y publicado en el 2010, celebramos, después de haber hecho, esto no es antes, con una botella de un buen champán, gracias al primer caso en el mundo en Barcelona, y en estos momentos pues la experiencia es muy, muy grande. Al mismo tiempo, les he de decir que yo creo que el error grave que yo personalmente cometí, dejemos escuchar a los grandes popes. Bueno, fíjense ustedes, yo creo que para ir por tiempo, que todo esto que hablábamos al inicio, cuando hicimos la validación en 2012, el boom que hubo con la cirugía transanal en estos momentos se ha disminuido un poco. ¿Y por qué se ha disminuido? Porque yo cometí un gran error. Creí que era una técnica, y sigo creyendo, que es una técnica realmente muy fácil y que además ahorra mucho tiempo cuando lo haces con 2 equipos. Esto pues no ha sido un éxito desde el punto de vista, vemos que hay gente que dice que gracias a la robótica pues el TADME pues va a ir disminuyendo. No lo creo así, creo que son técnicas complementarias y lo podemos discutir luego. Lo que es seguro es que nos dará los resultados el Color 3. El Color 3 está cada vez incluyendo más pacientes, muchos de ellos vienen de países orientales, como es el número 1 en China en reclutar pacientes. Los resultados son satisfactorios y muy probablemente, al ser un estudio basado en no inferior, pues los resultados serán parecidos a los del Color 2, con lo cual nos dará lo suficiente para poder decir esto se puede utilizar. Después de más de 1000 procedimientos hechos por nuestro grupo, tenemos nuevos devices, tenemos una plataforma que es muy buena, tenemos unos insufladores mucho mejores, tenemos el SP que nosotros personalmente no lo hemos utilizado, tenemos nuevas imágenes de 3D 4K con y sin gafas. Tenemos al mismo tiempo, prevenimos las complicaciones con un porcentaje de fallo de sutura inferior al 3%, gracias a técnicas que ustedes conocen muchísimo mejor que yo. Al mismo tiempo estamos utilizando técnicas de sutura mecánica invertida, que probablemente esto es mejor. Hemos disminuido el número de biostomías. Hacemos una disección, a nuestro modo de ver, mejor y más rápida, porque es el tiempo medio es por debajo de 2 horas para el cáncer de recto, y tenemos que pensar en que hay que ir con cuidado con qué sistemas de energía utilizamos, porque lo que sí que se ha visto es cuando utilizas estándares como es la monopolar, la incidencia de lesión uretral es mucho menor, y al mismo tiempo se expanden las indicaciones. Solo decirles que creo que estoy ya terminando, que creo que es importante este estudio
publicado el año pasado en British Journal of Surgery, en el cual compara la cirugía robótica con los resultados que hay en la laparoscopia, con los resultados que hay en la cirugía transanal, y lo que se ve tanto en la robótica como en la transanal es que si comparas con la laparoscopia abierta tenemos muchas más anastomosis primarias, y esto es importante. Este es probablemente el estudio, es el primer metaanálisis, y en este metaanálisis lo que sí que parece ser que se demuestra es que tú puedes tener un número superior de ganglios si lo haces por robótica comparado con la cirugía transanal. Les he de decir que en realidad esto no es exactamente así a mi modo de ver, porque la parte abdominal de la cirugía transanal es la laparoscopia. O sea, la ventaja de la cirugía transanal es la disección del recto. Y ya como para concluyendo, les he de decir que la cirugía robótica en el cáncer de recto va cada vez más adelante. Esto está aquí y cada vez va a ir a más. Probablemente tiene más éxito incluso que el Cecil Approach, que es muy importante la curva de aprendizaje, que no es simplemente 20 casos, hay que trabajar en un grupo y tener pacientes. El cáncer de recto, creo que un mínimo de 40 pacientes al año se tiene que tener en un hospital para que esto tire adelante. Al mismo tiempo, los robots son realmente útiles en la disección del recto, mejor que incluso que la laparoscopia convencional. Lo que pasa es que muy probablemente la cirugía transanal, en los casos realmente difíciles, ayuda, con lo cual creo que es importante combinar ambas técnicas. Estos ambos procedimientos, lógicamente, se han de hacer en los centros con experiencia. Al mismo tiempo, tenemos que esperar los estudios que hay prometedores en los estudios randomizados. Al mismo tiempo, de la robótica, también debemos esperar los resultados del cohort 3. Y yo creo, sinceramente, que la cirugía robótica asistida con cirugía transanal en el cáncer de recto es con resultados similares, y que no vamos en ningún momento a luchar una contra otra técnica, y lo que es probablemente es que en el futuro haremos cirugía robótica, tanto lo que es la cirugía abdominal como la transanal. Y solo decirle que ambos procedimientos, y ven ustedes que podríamos decir que no tienen que ver, y sí tienen mucho que ver, en lo que serían esta imagen de los peces, les he de decir que son complementarias y no son para nada competitivos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lacy. Como siempre, clarificador. Yo creo que vamos a dejar las preguntas para el final, precisamente por cómo vamos de tiempo, pero creo que van a surgir unas cuantas. Y lo que vamos a hacer va a ser pasar al siguiente ponente, que tenemos la suerte de contar desde Chile, desde la Clínica Santa María, al jefe de cirugía robótica, profesor también en la Universidad de Chile, a nuestro querido Jorge Bravo, que no solo es un cirujano con una experiencia muy dilatada dentro de lo que es la cirugía mínimamente invasiva, sino que vamos a catalogarlo un poco de visionario, ya que fue el primero en utilizar la plataforma Hugo en cirugía verdaderamente compleja como es la cirugía bariátrica. Además, Jorge es presidente de la iniciativa COLCIR, es decir, del Grupo Colaborativo Latinoamericano de Cirugía Robótica. Y bueno, suerte tenerte aquí, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo. Para nosotros. Escúchame, José Valibrea, gran amigo para mí. Este webinar es muy conmovedor, no solo porque puedo darles a conocer un poco de la pequeña experiencia que tenemos con esta tecnología de Hugo, sino también porque yo fui también discípulo del doctor Lacy hace muchos años atrás en el Clinic, así que junto a que estoy aquí a mi lado, el doctor Juan Eduardo Contreras, yo creo que son gente muy innovadora, y de ahí se sale una casta de gente que quiere innovar, que quiere atreverse en viendo a otros pacientes. Lo que hoy día se me ha pedido dar es acerca de la cirugía bariátrica robótica con esta nueva plataforma de Hugo RAS System. Yo estoy en Santiago de Chile, como bien decía José. Santiago, ya estamos en invierno ahora y ya podemos ver esta hermosa cordillera acá de los Andes, que para ustedes está un poco más lejana. Yo trabajo en la Clínica Santa María, donde soy el jefe de cirugía robótica.
En Chile llevamos 15 plataformas, entenderán que somos tan solo 19 millones de personas. Esas es las plataformas que tenemos acá en Chile, más o menos del grupo DaVinci. Tenemos la gran suerte de tener 2 Hugo Raz en todo lo que es el país y una plataforma de Versius. ¿Por qué es importante esto? Porque nos ha permitido de alguna manera poder comparar la tecnología y poder sopesar los beneficios y los perjuicios que cada uno de estos puede tener. Pero ¿por qué Hugo? ¿Por qué Hugo si ya tenemos 22 años de experiencia con DaVinci, con una plataforma extraordinaria, sobre todo la última generación? Y aquí mostrarles un poco con respecto a esta comparación, y no solo quiero mostrarles el tema de Hugo, sino quiero mostrarles más o menos las plataformas que están ocurriendo aquí en Latinoamérica, y de esta comparativa puedo destacar en el fondo tal vez mejor los beneficios o las ventajas que pueden tener estas plataformas. Entonces, yendo o entrando al tema, yo creo que como en todo nuestro quehacer es importante conocer la anatomía de cada una de estas plataformas, cada uno con sus formatos y versiones distintos, que ya vamos a ir conociendo. Y una de las cosas que nos llama la atención con las nuevas plataformas es el tema de la consola abierta. Como ustedes saben, y todos los que hemos ocupado la DaVinci, en el fondo sabemos que tiene una consola cerrada en la cual la visión es espectacular, pero de todas maneras nos sentimos un poquito, por lo menos en mi caso, presos, digamos, en esta consola, y perdemos un poco el liderazgo, la inspección o la observación de nuestra sala de cirugía y probablemente también nuestra comunicación. Estas es las consolas abiertas tanto que Hugo como Versius proponen, y encuentro que es un mejor formato. Gana un poquito el tema de los ángulos de la visión, mantener una visión tridimensional estereoscópica de muy buena calidad, pero yo creo que además gana en cuanto a poder controlar nuestra sala quirúrgica en general. En cuanto a los controles, todos ya conocemos los controles de DaVinci, y estos son los controles de Hugo, que tiene una forma más o menos de una pistola, en la cual tenemos los embriagues y tenemos el uso mediante el índice y el pulgar, y versus el tema de Versius, en las cuales el control es mucho más complejo. Los que han tenido la oportunidad de usarlo encontrarán que tener todo el control en las manos de repente, a mí por lo menos me complica, ya que las manos de cirujano probablemente tienen que ser lo más suelta para poder hacer la maniobrabilidad. Haciendo una comparación a los gamers sobre todo, yo soy de esta época que está acá, del Atari, no sé si todos lo conocieron, pero para mí eso significa algo sencillo, pero algo súper útil y que funciona. Ya esto ¿se acuerdan cuando salió después el Nintendo con nuevas funciones? Es más o menos esto, y después yo ya no llegué a utilizar esto, no porque sea viejo, sino porque ya se me fue la onda de esto, pero yo creo que es muy importante porque las nuevas generaciones, y yo sé que ustedes como Channel tienen una muy bonita, digamos, propuesta investigativa con respecto a esto de formación, y esto es como el Wii, digamos, que tiene un control mucho más, en el fondo, sofisticado. Los pedales, en general, son bastante parecidos entre Medtronic y lo que es DaVinci. Como ustedes ven, en general esta parte es idénticamente igual, y esta simplemente la energía avanzada que tiene es, en el fondo, el LigaSure, que sería la diferencia, y obviamente en CMR la diferencia es que no tiene pedales y todo está el control en la mano, que probablemente eso es discutible, pero para mí es un problema en el tema de la maniobrabilidad. Acá en el tema de los instrumentos, obviamente no hay discusión. 22 años de evolución y de desarrollo han hecho de que haya todo tipo de instrumentales que nosotros requiramos con el tema del DaVinci. Sin embargo, en estas dos plataformas que están arremetiendo muy firme en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, todavía no tenemos los instrumentales que nosotros quisiéramos para hacer la cirugía que nosotros queremos, y en cirugía sobre todo compleja, en la cual la cirugía robótica puede tener o debe tener un mayor beneficio. Estoy hablando del tema de energía avanzada y el tema de los staplers, que ninguno de los dos tiene. Medtronic va a sacarlo y está ya, yo lo he probado, los prototipos hace mucho tiempo lo veníamos probando. Sin embargo, todavía están en los últimos, en el fondo, afinaciones para poder ya salir al mercadeo, sobre todo. CMR desconozco si ellos están ya en una etapa tan avanzada para poder sacarlo. Esto probablemente es una de las cosas que son las más controvertidas, las más llamativas, y me refiero al tema de los brazos, que este viene de un solo portal y esto tiene tótems separados. Y esto hace, y yo voy aquí, más allá de comentarles, quiero simplemente mostrarles. Esto es un docking con DaVinci, y este es el docking que nosotros hacemos con el Medtronic. Y este no va a estar, DaVinci no va a estar acelerado, y este va a estar en port 3. Y ustedes van a ver en este momento, en los pocos segundos que hacemos, y no está editada la pantalla de la izquierda, el docking es únicamente acercar un portal que tiene todos los brazos y ya está. Y ustedes ven en este que está en port 3,
hemos tenido que acercar cada uno de los tótems que no son tan pequeños y recién en el fondo terminarlo. Eso probablemente nos va a traer algunas, digamos, elucubraciones al final. Y lo otro, yo estoy convencido todavía que las empresas no nos escuchan a nosotros como cirujanos. El Da Vinci ya ocupa una buena porción de la sala de operaciones, 2.6 metros cuadrados en cuanto a espacio. CMR, que es un portal, digamos, multitótem, y es muy flexible, muy pequeño los brazos, pero ocupa mucho más, 2.9 al ser tótems separados. ¿Y qué pasa con Hugo? 4.7 porque los tótems son mucho más grandes, digamos, y esto, la verdad, que no va con el avance tecnológico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estas imágenes con el Da Vinci que ya molestan cuando nosotros necesitamos meter un arco en C, endoscopía, ecografía, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cirugía compleja. ¿Y qué es lo que pasa en Versus? Miren, nosotros ya tenemos dificultad en el fondo para poder meternos a la sala de operaciones, y no se diga con Hugo, en la cual ya prácticamente nuestro paciente está amurallado, y esto a los anestesiólogos no les gusta, a mi bedside assistant no le gusta porque tiene que ponerse un casco para poderme ayudar. Entonces, un llamado de atención por lo menos a esto en cuanto a las empresas. Nuestra experiencia en Clínica Santa María, este es nuestro equipo de cirugía bariátrica y metabólica. Quiero recordarles simplemente que nosotros hicimos la implementación de Hugo en época de la pandemia, desde el 2020 prácticamente, y muchas de estas formaciones lo tuvimos que hacer con teleproctoring, es decir, a través de este sistema de Proximity, un sistema inglés, que muchos de ustedes lo conocen, en la cual no es un sistema inmersivo, no solo de la comunicación audiovisual, sino un teleproctoreo, la verdad, en la cual nosotros podíamos y teníamos la capacidad de hacer una formación a distancia desde Estados Unidos hasta acá, y nos fue demasiadamente útil. Simplemente para mencionarles cómo partió, digamos, nuestro proceso de este viaje, digamos. La simulación en cirugía robótica es muy importante, y obviamente en Hugo fue importante. Esta es la simulación que normalmente uno hace en Da Vinci, y obviamente cada una de las plataformas tiene su propio simulador. Ahí está la simulación bajo el entrenamiento que hacíamos en Versus, y obviamente el simulador que tenemos también con la plataforma de Medtronic. Y después pasamos al Dry Lab, que es muy importante, como ustedes todos hemos hecho el Dry Lab, tanto en Da Vinci, y estos son los que se hace con CMR y con Hugo. Y aquí quiero detener un poco más y mostrar un poco esto. Es muy importante este Dry Lab, porque los brazos de los tótems separados probablemente traen algún grado de complejidad o de conocimiento mayor que el cirujano debe tener en el momento de poder o de producir, hacer el doqueo. ¿Por qué razón? Porque ustedes ven que tenemos muchas más variables que tenemos que controlar más allá de acercar un portal único multibrazo. Y esto es muy importante, digamos, en el tema de la formación. Y posteriormente el salto es al wet lab, es decir, en Da Vinci yo hice el wet lab en porcinos, en CMR hacemos en vísceras de res, como ustedes están viendo, ahí hago una anastomosis. Y este viaje en Medtronic con Hugo fue muy entretenido, muy divertido, muy educador, porque tuvimos que hacer mucho cadáver lab para poder en el fondo establecer los lineamientos iniciales de las primeras cirugías en el mundo, que en el fondo no teníamos una cartola de vuelo y una planilla ya previamente hecha más allá de lo que podíamos establecer en los laboratorios con el wet lab. Y ustedes están viendo ahí un cadáver lab en la cual nosotros teníamos que practicar y hacer ensayo-error con todo esto en muchos cadáveres para poder en el fondo establecer estas cartolas, digamos, de vuelo, o estos setup docking que son muy importantes para, obviamente, no hacer el ensayo-error en nuestro paciente. Esto yo creo que fue muy fascinante, porque cuando uno ya hace el doqueo, por ejemplo, en un Da Vinci uno le viene y dicen estas son las distancias, estas son las normativas, pero en esto nosotros tuvimos que establecer nosotros nuestra propia normativa de un doqueo multicuadrante en este nuevo escenario. Y para esto tuvimos que conocer un poco la física, tuve que conocer y diagramar un poco esto en el computador, en el papel, y después pasarlo a la práctica, y después pasarlo obviamente al wet lab. Y cuando varias veces nos salió muy bien en esto, pudimos obviamente pasar a la parte de las personas. El entrenamiento en esto incluyó también que nuestro fellowship hizo inmersión en esto, y yo creo que cuando uno enseña, aprende más de lo que uno puede enseñar. Y es así que nos llegó esto, o esta plataforma, y con esto hicimos varios hitos mundiales. Le vamos a ir pasando rápidamente. En el 2021 fueron las primeras cirugías en el mundo, fueron cirugías urológicas, y después algunos hitos mundiales como de pared abdominal, y el año anterior, junto a todo mi equipo de cirugía bariátrica, establecimos las primeras, en el fondo, bases para la cirugía bariátrica con esta nueva plataforma. Y con esto quiero terminar, mostrarle un pequeño video de lo que fue en el fondo, viaje desde que nos llegó el primer robot. Y yo quiero decirles que yo más o menos llevo unos 5 años haciendo un poco el feedback, digamos, clínico con el proyecto Einstein de Medtronic,
antes de que esto saliera, y fue muy conmovedor ver todas las fases del proceso de desarrollo hasta que llegó y tuve la ventaja de desemblarlo, sacarlo del cajón y después planificar las primeras cirugías, como les digo, hacer una simulación para que nada falle. Tengo una obsesividad en ese sentido de que todas las cosas salgan bien, y esta fue la primera cirugía. Esta edición de este video es de la primera cirugía de bypass gástrico con la plataforma, y fue la primera en el mundo, y salió espectacular, salió muy bien. Obviamente no puedo mentirles, el doqueo, además de hacerlo muy lento y muy concienzudamente, es mucho más lento que una plataforma Da Vinci, porque obviamente tenemos que mover 4 brazos por separado, 4 tótem por separado. Como ustedes ven, ahí hay una cuadrilla de personas en las cuales tienen que ayudarnos a mover, y ahí ya termina la fase de montaje, y cuando uno llega a la fase de consola, prácticamente toda cirugía es igual, sea cirugía robótica Da Vinci, sea cirugía robótica Medtronic, o sea, la cirugía laparoscópica, los principios básicos son exactamente los mismos, como ustedes están viendo. Algunas diferencias en el fondo que yo puedo decirles: la verdad que la calidad de la imagen es espectacularmente buena, probablemente tenga algún grado de superioridad, probablemente sí. El tema del manejo multicuadrante, hay mucha diferencia con el robot DCI, pero muy escasa diferencia o igualdad, digamos, que con el robot, con el XI, con la versión del Da Vinci XI. Porque ese tiene la particularidad que se mueve multicuadrantemente muy bien, y el resto yo diría que probablemente la reacción de las pinzas en cuanto a la comparación Da Vinci puede que se mueva un poco más rápido, y tiene muchas modalidades de manejo, diríamos así, o de piloteo, en cuanto uno puede setear, digamos, en la consola con respecto al tema de la escalada de movimiento, el tipo de temblor, el tipo de allanamiento, digamos, de los movimientos no deseables. Y la verdad que, como en toda cirugía robótica, es una máquina de coser solamente cara, pero es exquisita en el momento de poder hacer reconstrucciones, digamos, del tránsito. Las suturas son increíblemente mucho más fáciles, y obviamente en Hugo no es la diferencia. Y voy a adelantar un poquito el video, solo por honor al tiempo. Es un bypass estándar que nosotros realizamos. En general yo siempre lo hago. Esto es muy importante ponerlo acá. En general yo trato de hacer la técnica exactamente igual, tanto por vía laparoscópica, tanto por vía robótica Da Vinci, por Hugo. Esto hace de que la curva de aprendizaje obviamente sea mucho más acelerada, y pueda yo hacer una comparación evitando el sesgo, digamos, de diferentes curvas por hacer diferentes métodos, diferentes formas con el robot. Y bueno, y acá ya la entero, que no tiene ninguna otra ciencia, también lo hago mecánicamente, y también el cierre en doble plano. Hace mucho tiempo en todo el equipo, tanto en la laparoscopía como en robótica, utilizamos las suturas barbadas, que nos ha dado mayor facilidad, una buena confianza en el tema de la sutura, y nos ha ahorrado bastante tiempo en esto. Y simplemente, bueno, aquí hay un tema del Touch Surgery. Yo creo que por no al tiempo no lo voy a mencionar, simplemente decir que es un sistema de grabado muy bueno, pero también un sistema de métrico muy bueno, con el cual nos permite en el fondo encontrar nuestros errores y poder ser mejor cada día. El DS1 viene con esta plataforma. Y lo último, y como conclusión, yo creo que el que aparezcan más plataformas de que se puedan difundir en el mundo, yo creo que lo único que puede traer es beneficio tanto para nosotros como para nuestro paciente, porque va a mejorar el acceso, van a democratizar la cirugía robótica, porque desmonopolizan en el fondo el mantener solo una empresa con el tema del robot, y eso es lo que nosotros necesitamos, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos grandes dificultades con el tema de acceso, con el tema de costo y con el tema de la elitización de la cirugía robótica, que hoy en día es un problema, y lo que queremos hacer es transversalizar esto, y yo creo que las empresas tienen y juegan un rol muy importante, y estamos, yo creo, en un momento muy importante de la democratización a nivel mundial, y yo creo que uno de los grandes beneficios que nos trae Hugo al mundo, yo creo que es eso: ayudarnos a democratizar, porque yo estoy más que seguro que las formas de mercadeo, de comercialización hoy en día ya son diferentes, y probablemente los costos también van a ser diferentes, y esto va a mejorar para todos nosotros. Esta foto para mí es un orgullo no solo personal ni institucional, yo creo que es un orgullo tanto para Chile como para Latinoamérica, porque esta foto ya tiene 2 años de antigüedad y ahora ya no causa ninguna conmoción, pero hace 2 años esto realmente era un lujo de poder tener en una mano el robot, y en nuestra institución, digamos, el robot que lideró los 20 años o 2 décadas de la cirugía robótica y que inició, y por el otro lado, el robot que probablemente va a democratizar la cirugía robótica en el mundo, y esto lo digo con mucho y sano orgullo desde Latinoamérica, pero en base, digamos, a todo un esfuerzo y trabajo. Como bien decía José Valibrea,
Soy el presidente de Colcir y estamos organizando el segundo congreso presencial en Río de Janeiro. Todos invitados, un buen momento para hablar de tecnología, va a estar muy interesante. Y bueno, atento a las preguntas y muchas gracias por esta tan placentera invitación que me han hecho. Muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que la presentación ha sido fascinante. Gracias por tu generosidad, porque el camino fue difícil, fue duro. Gracias por tu honestidad, porque creo que ha sido una presentación tremendamente objetiva en cuanto a las ventajas y desventajas de cada una de las plataformas. Y tenemos la suerte de contar contigo como pionero mundial en la aplicación de este tipo de plataformas. Yo creo que nos has hecho pensar mucho sobre lo difícil que es llegar a poner en marcha un programa. Como hemos quedado al principio, intentaremos hacer el debate al final y ahora vamos a saltar de un pionero, como eres tú, Jorge, vamos a saltar a otro pionero, como es el doctor Santiago Azagra, pionero de la cirugía mínimamente invasiva de reconocido prestigio a nivel europeo. Él es el jefe del Departamento de Cirugía General del Hospital de Luxemburgo, también colabora con la Universidad Libre de Bruselas. Yo creo que la cirugía española, yo diría europea, está en deuda con el doctor Azagra, ya que siempre ha sido una de las personas de referencia a la hora de formarnos, darnos ideas, pero también hacernos pensar e ir más allá. Por eso le hemos traído para que hable de eso, de los límites de la cirugía de alta complejidad. Muchísimas gracias, Santi. Ya sabes que siempre es un placer contar contigo. Vamos a intentar hacer la presentación como tú quieres y si no, tenemos nuestro plan B preparado. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por estar con vosotros. No, el que está francamente a gusto en este capítulo español soy yo. Gracias por haberme cooptado. Tú sabes que soy español en el corazón, claro está, pero no trabajo en España. Pero en fin. Y solicitado por José María Balibrea, se me ha pedido que hable a propósito del papel de la robótica en cirugía de alta complejidad dentro del capítulo español del American College of Surgeons. Al principio me había dicho que quizás sería relativamente simple de traeros algunas películas de cirugías sincrónicas o bien de cirugías de tipo cluster, como puede ser este enorme aneurisma de la arteria esplénica que me conllevó a hacer una pancreatectomía distal, esplenectomía al mismo tiempo, una sleeve gastrectomía, o bien aquí la asociación de la exéresis de un adenoma hepático y de una sleeve en un gran obeso, o bien, en este caso, presentaos lo que nosotros llamamos cirugía a gran riesgo quirúrgico, que puede ser, por ejemplo, este tumor adrenal derecho que se rupturó haciendo un hematoma importante, que pudo solucionarse sin cirugía de primera intención, pero que a las 6 semanas le hicimos un abordaje robótico y podéis ver que la alta complejidad estaba en que el tumor era totalmente retrocava. Y ya por terminar, bile duct resection and reconstruction for the colorectal cyst in adult. This video presents the surgical table disposure and the trocars employed. A key springal maneuver, the dissection starts. We can see how con toda la preservación arterial requerida, claro está, y una vez de que hemos hecho esta cirugía, pues aquí veis la fase de preservación de la arteria hepática del sector central, hacer la exéresis completa de la vía biliar enferma y luego terminar por the robotic platform presents an advantage from the laparoscopic approach on the stability of its arms, allowing dos ventosas, cada una de ellas llevando 6 canales hepáticos de manera totalmente iliar. Veis el final de la operación aquí. Luego on a postoperative control, the scan and the cholangio-RM shows no perfectas, pero no estamos en el Hall of Science de Nueva York, estamos en un mundo conectado, y entonces me gustaría antes comentaros, para introducir de una vez por todas mi cometido, ¿qué es lo verdaderamente complejo en la cirugía? Pues la verdad, para nuestro equipo es la conceptualización de la operación. Es decir, es el decirse el por qué
y con qué consecuencias se puede hacer una cirugía para tratar una enfermedad en un enfermo definido. Y más tarde, y ya viene en segundo, está la realización, es decir, el cómo. Y aquí automáticamente pues, entrarán ya adjetivos como las complicaciones, con qué morbilidad, con qué mortalidad, el tipo de enfermos, qué estatus inmunitario tiene, si trabajamos en un centro de alto volumen, cuál es la experiencia quirúrgica, etcétera, etcétera, puesto que vamos a hacer una cirugía de alta complejidad y esta cirugía no es simple. Incluso en este segundo término, que es la realización, es muy usual de oír hablar a los cirujanos a propósito de que, por ejemplo, en el cáncer gástrico, la mortalidad de la gastrectomía por cáncer gástrico en centros de alto volumen y en manos experimentadas puede estar por encima de 6%, cuando en realidad yo francamente no creo que sea el cáncer gástrico quien hace este 6% de mortalidad, sino es la cirugía que vamos a hacer a estos enfermos nosotros mismos, conllevando automáticamente no únicamente una pérdida de suerte de vivir más tiempo a estos enfermos, sino lo que yo llamaría inclusive como quitarles la vida de manera prematura. Y todo esto ¿por qué? Pues porque desgraciadamente tenemos que hacer una cirugía de alta complejidad y que es una cirugía que no es de realización fácil. Estos dos personajes es la misma persona, es decir, que soy yo. Yo en 1993 pensaba que efectivamente menos era mejor, pero poco a poco con el tiempo en el 2023 he llegado a pensar, gracias a mi amigo Alberto Einstein, claro está, que quizás lo mejor es hacer las cosas más simples, pero no simplistas, claro está. Es decir, que la simplicidad es muy importante. Entonces, vamos a coger un ejemplo para esto explicativo, que va a ser la operación de Whipple. Hablemos primero del Whipple laparoscópico, primero con lo que yo llamaría la observación. Primera operación me he hecho en 1994, que no es ayer, por Pomp y Gagner, que creo que, me imagino que no sería con una gran intuición que le hicieron. Ya pasando les diría que la intuición ¿qué es? Pues la intuición es lo que sabemos, pero que no sabemos por qué lo sabemos, pero que claramente sabemos que lo sabemos. A partir de esta primera operación de Gagner y Pompo, que por cierto 2 años más tarde dijeron que no tenía ningún futuro, ha habido equipos que han seguido a través del mundo a optimizarla, a hacerlo totalmente laparoscópica, a sistematizarla de una manera clarísima. Incluso a hacer etapas para que gente quizás con menos experiencia pues llegasen a poder hacerla. Desgraciadamente, la implementación de esta operación a través del tiempo ha sido francamente mala y podemos decir que 30 años más tarde se sitúa por debajo del 5% de la práctica de los cirujanos pancreáticos a través del mundo, y como vosotros lo sabéis, todo lo que se realiza por debajo del 5% se puede considerar y está publicado como experimental. Entonces podríamos decir, no, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la razón de que pase esto? Hombre, pues podemos decir que incluso la selección de los enfermos no parece ser francamente simple, y que incluso en los que catalogamos como resecables, de vez en cuando la peritonitis dermoplástica que puede haber entre ciertas partes colindando el tumor y la vena porto o mesentérica superior son tan difíciles de discrepar que al principio de la experiencia pues es como jugar un poco a cara o cruz, diciendo para la gente más tranquila voy a convertir, y aquí no hay conversión en urgencias, sino que es conversión porque no me las aclaro, y para la gente que ya tiene más fuerza persuasiva y quizás más singularidad en su manera de hacer, pues hacer una resección venosa asociada totalmente innecesaria. La segunda razón puede ser claramente de que establecer un equipo para hacer este tipo de cirugía es complejo y caro. Es decir, que hace falta cirujano, pero ya no uno, sino dos. Estoy hablando de la laparoscopia para hacer el Whipple, que sean cirujanos pancreáticos, que tengan una cabeza mini invasiva, que sepan hacer laparoscopia y que además sepan hacer páncreas laparoscópico. Pasemos ahora a la segunda línea, que es efectivamente la lectura y el análisis de todo lo que está escrito hasta el momento. Pues mira, hasta el 2018 podríamos decir que en retrospección, ¿no?, la tasa de conversión desgraciadamente no planificada como se debe en el Whipple es la hemorragia. Es 24%. Es enorme. Y que el tiempo que pasa no
hace mella en esto, no disminuye de manera claramente objetivada esta disminución de la conversión por hemorragia, puesto que veis que las últimas publicaciones las citan alrededor de 20%, y que una vez que esta complicación ha llegado de manera completamente no prevista, la mortalidad al 30 y al 90 día postoperatorio se dispara de manera dramática. Quizás es por esto que el Trial Leopardo 2 se tuvo que suspender. Y luego ya, pidiéndole al profesor Rubén de Ciría de hacer un análisis totalmente exhaustivo hasta puertas de final de 2021, terminó por decirnos que efectivamente a final de 2021 la cirugía mini-invasiva laparoscópica de la cabeza de páncreas no tenía ninguna ventaja con la vía abierta. Es decir, que aplicando nuestra manera de concebir la aplicación de nuevas tecnologías, nuevas operaciones, que es el concepto de utilidad, nos dimos de cuenta que el Whipple laparoscópicos no era más que la laparotomía, no superaba la laparotomía y tenía una implementación muy baja. Me gustaría asegurar a los cirujanos HBBs que esto no es lo único del Whipple, sino que también pasa en la gastrectomía total, en la resección anterior de recto e inclusive en los enfermos XXL o bien en la cirugía de revisión bariátrica. Entonces es paradójico porque en una era de medicina de la precisión en la cual pues todo va hacia el tratamiento personalizado de los pacientes, como lo comenta aquí Kevin Collon, pues nos damos de cuenta que nos resultaría difícilmente comprensible de aceptar un consentimiento pactado con un enfermo al cual le explicaríamos de manera clara que haciendo un Whipple laparoscópico lo podríamos conllevar a una conversión por hemorragia gravísima con consecuencias fatales para él. Es por esto que desde el 2018 encontramos legítimo de hacernos esta cuestión, de cuestionar, es decir, pero laparoscopia, ¿qué te está pasando? Digo laparoscopia porque no voy a decir cirujanos que hacéis laparoscopia, ¿qué os está pasando? No, atribuimos efectivamente que esto sería quizás el límite de la laparoscopia. No soy el único en decirlo, no quiero escupir en la sopa, no quiero decir yo que he hecho en laparoscopia bastante cirugía en mi vida, que es mejor abandonarla. No, veis que aquí Satava piensa lo mismo a puertas de 2040 y ya termina por incluso eliminarla. Esto me da la oportunidad de pasar a la segunda parte, que es el Whipple robótico, y lo voy a encarar bajo el pragmatismo, no fascista, como diría el otro, sino un poco como lo acuerda William James, es decir, que considera que si vamos a considerar la verdad que va conligada a un proyecto científico, como puede ser la utilización de un robot para hacer un Whipple, esto se podría considerar únicamente esos efectos prácticos. Es decir, que la verdad de este concepto, de esta idea, puede evaluarse según el valor práctico que posea. El primero en realizar un Whipple robótico, que no fue ayer tampoco, es Pier Cristoforo Giulianotti ya en el 2003. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para no tirar el niño al mismo tiempo o el bebé al mismo tiempo que el agua sucia? Y aquí, desgraciadamente, el bebé no es el paciente, sino que es el robot. Es el robot porque, mal considerado, lo desclasificaría, claro está. Hombre, pues tendremos que tener en nuestras manos una cierta manera de hacer, una expertise. Es decir, que tenemos que ser cirujanos de páncreas, tenemos que tener una cabeza mini-invasiva, y la cabeza mini-invasiva no es saber hacer cirugía por agujeritos, sino que efectivamente es tener una mente con un estado de utilidad clara, y claro está, tenemos que saber utilizar el robot porque si no es absurdo. Entonces, ¿con qué fin? Pues el fin es terminar por llegar a hacer un vaciado de lo que sería un Whipple asociado a una total mesopancreas excision, por poco de que efectivamente estemos convencidos que es necesario, en un ambiente que puede ser un poco complejo, pues que como veis aquí hay una soberbia arteria hepática derecha que viene de la arteria mesentérica superior. Y que, claro está, en el momento en los cuales tengamos que hacer una cirugía de reconstrucción, pues que podamos hacerla con una cualidad total y que nos permita en casi todo tipo de páncreas, que sea soft, que sea con un Pearson pequeño, pues poder asociar una cirugía de reconstrucción que esté a la altura y que no conlleve
una morbilidad y una morbimortalidad mayor que las otras cirugías. Y luego, con el tiempo, pues terminar por combinar y asociar estas cirugías ya a casos relativamente extremos, como puede ser una laparotomía mediana previa en un enfermo que había conllevado ya en su pasado una colectomía derecha por cáncer. Entonces, con estas experiencias que hemos obtenido, llegamos a darnos cuenta que la cirugía de la cabeza de páncreas del Whipple robótico era una cirugía de alta precisión que nos permitía hacer una cirugía de una radicalidad oncológica ejemplar y que la reconstrucción nos parecía facilitada con respecto a la laparoscopia e inclusive a la laparotomía. Todo esto con una estancia hospitalaria adecuada y pérdidas de sangre francamente bajas. Es decir, que terminamos por objetivar en nuestra pequeña serie que menos parecía por lo menos más simple que por laparoscopia. Y lo hemos sistematizado. Lo hemos sistematizado de tal manera que hemos encontrado pues, el TTT típico, dentro del cual, es decir, que hace falta tener un equipo, tiempo y tecnología, y que dentro del equipo lo que va a diferenciar totalmente la robótica con la laparoscopia y con la laparotomía es que el equipo son muchas cabezas y una sola mano, lo que es una ventaja fenomenal. Es decir, que cogiendo de nuevo el concepto de utilidad, nos hemos dado cuenta que efectivamente pues, nos encontramos en que optimizamos los 3 puntos, lo publicamos en esta revista pusimos estandarización, pero yo creo que en realidad es más sistematización, y muy rápidamente me atreví a escribir este editorial en el cual daba como intuición de que moverse de la laparoscopia hacia la robótica en el Whipple me pareció una evolución natural, puesto que el gesto quirúrgico era más simple. Pero claro, como la intuición, como todo pensamiento que se da por vía intuitiva, está sujeto a una comprobación posterior, puesto que se hace necesario definir el valor de verdad del conocimiento concebido mediante la intuición, pues hacía falta esperar si algún equipo podría mostrarnos rápidamente una ventaja que sea una ventaja factual, y esto ha llegado a una velocidad increíble, puesto que veis aquí que el equipo holandés nos muestra que la tasa de conversión en cirugía mini-invasiva dirigida al páncreas y al hígado es de únicamente 4.3%, pero lo más interesante de todo es que a partir de 2018 la utilización del robot, particularmente en cirugía de páncreas, se dispara, mientras que la laparoscopia tiende hacia cero. Es decir, que pasando de la intuición a lo factual nos damos de cuenta que, comentado por Rubén Ciría en la laparoscopia universal, la tasa de conversión, sobre todo por hemorragia, está alrededor de 20%, que en manos centralizadoras como los holandeses nos encontramos con una tasa de conversión por el mismo problema que está alrededor de 8%, lo que ya es significativamente bajo y que representa muy bien el efecto de la centralización, pero que lo más curioso de todo es cuando este mismo equipo pasa de la laparoscopia al robótico, pues efectivamente realizan algo de increíble, es decir, que hacen mucho mejor por vía robótica. Y que de manera significativa, cuando se hace roboto, el sangrado es menor. Que de manera significativa y no paradójicamente, se cuesta menos tiempo hacer un Whipple robótico que el laparoscópico. Que el vaciado gástrico se mejore de una manera significativa. Que oncológicamente somos equiparables, no inferiores y quizás un poco superiores, y que efectivamente la utilización de todos los cirujanos que se ponen a hacer el Whipple aumenta cuando se hace de manera robótica. Es decir, que dentro del concepto de utilidad, hoy por hoy, de manera factual, podemos decir que el Whipple robótico parece ser más simple que el laparoscópico, que efectivamente se puede realizar un outperform y que la implementación es mejor. Esto además se acelera ya no únicamente en un grupo, sino ya en multigrupo, y que la gente migra totalmente hacia la utilización del robot para hacer este tipo de operación. Queridos amigos, el futuro está ahora,
Pensamos, por lo menos personalmente pienso, que la cirugía laparoscópica es un momento efímero de la cirugía y de la cirugía mini-invasiva en particular, que ya hace 2-3 años lo vengo comentando de manera intuitiva, pero que últimamente nos damos de cuenta que esto ya va más allá que una simple intuición. Que me gustaría recordaros que estas imágenes que os comenté antes, pues era el quinto Whipple de mi vida robótico, que claro está, el robot no me enseñó a hacer Whipples, pues que el Whipple ya lo sabía hacer antes y por la laparoscopia, por la laparotomía, pero realizar este tipo de resección, esta parte dimolitiva por vía laparoscópica es francamente difícil y personalmente inalcanzable. Viene el vals de los paradigmas. Si hasta los 90 el leitmotiv era decir que menos es quizás mejor, alrededor del 2010 me di cuenta que esto es la verdad, pero que de realización no tenía nada de simple, y que comentando con Alberto Einstein cómo hacerlo, la aplicación de hacerlo más simple es lo que nos ha dado una solución increíble, puesto que en cirugía mini-invasiva y sobre todo de alta complejidad, el robot nos aporta precisión, disminuye la complejidad, disminuye la tasa de conversión, facilita la enseñanza y nos da una comodidad quirúrgica clarísima. Es decir, que hoy por hoy, efectivamente, ya no son únicamente los urólogos quienes tienen superpoderes, sino nosotros también. Terminaré por deciros que en 1993 mi equipo realizó la primera resección hepática laparoscópica arreglada descrita en el mundo, que hasta el 2009 ya lo teníamos clarísimo que en lo que concernía la sectorectomía lateral izquierda, la mejor manera de hacerla era la laparoscopia, que hizo falta 2017 para que la cabeza de los primeros cirujanos en hacer esta cirugía laparoscópica apareciesen en Estados Unidos, y que ha hecho falta 24 años para que efectivamente pasemos de lo obvio a la evidencia, mostrando de manera internacional de que efectivamente era mejor hacer una sectorectomía lateral izquierda por vía laparoscópica que por vía laparotómica, con consecuencias que han sido francamente positivas, puesto que esto nos ha llevado poquito a poquito incluso a la trasplantación de hígado donante vivo. Yo quiero deciros que efectivamente el hecho de hacer ahora el Whipple robótico ya no tiene nada revolucionario, puesto que la implementación de la cirugía robótica se va a hacer a una velocidad mucho más grande. ¿Por qué? Pues porque discrepo con decir de que la robótica no sea diferente de la laparoscopia. Yo la creo que es profundamente diferente. Hacer robótica no es hacer laparoscopia con un utensilio que se llama robot, sino que es hacerlo de otra manera porque su explicación reside en que el acto quirúrgico es más simple. Por eso terminaré por deciros que la cirugía robótica me parece es la nueva etapa y la actual etapa de la cirugía de alta complejidad y de la cirugía mínimamente invasiva en particular. Y para ello cogeré para terminar la frase de Eliot, Premio Nobel de Literatura: hacerlo útil, decirlo justo, contemplar lo bello. Gracias por vuestra atención, gracias por vuestra invitación. A grandes rasgos, yendo al grano, porque creo que es a donde hay que ir. ¿Tú dónde crees que la cirugía robótica en el ámbito de la cirugía bariátrica marca la diferencia? ¿Dónde crees que está el límite? Porque es un poco la duda que tenemos. Sí, mira, José, gracias por la pregunta. Un poco que esto os lo explicaba en la presentación, yo creo que el papel más importante o el factor más importante de la plataforma robótica en la cirugía de obesidad es que sobre todo primero minimiza el efecto del índice de masa corporal del paciente, pero reduce drásticamente aquellos casos de cirugía de revisión. Pero yo le daría una vuelta más de tuerca, es decir, es muchísimo más fácil operar con plataforma robótica cirugía bariátrica compleja, es decir, pacientes con superobesidad, pacientes que tengan múltiples cirugías previas, que tengas que hacer una adhesiolisis extensa, procedimientos técnicamente demandantes, como pueden ser las técnicas hipoabsortivas, y, cómo no, los procedimientos 2x1. Es muchísimo más fácil hacer un bypass de forma sincrónica, una colecistectomía, que no hacerlo de forma laparoscópica. Perfecto. Y Santi, tú ibas a hablar y hablarás,
porque no te vas a librar de subir tu presentación, de cirugía extremadamente compleja, y habíamos tomado la cirugía pancreática, pero en alguna ocasión yo te he oído hablar de la evolución de la cirugía mínimamente invasiva, especialmente en la cirugía de alta complejidad. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de qué supuso la laparoscopia, qué supone la robótica, y si iban en el mismo camino, es la misma dirección, es una evolución de la otra? Pues efectivamente, o sea, con el tiempo he pasado por varios paradigmas. Es decir, que yo ya tengo años para haber empezado la laparoscopia a sus inicios y vivir con lo que en la época se decía que menos es mejor. Muy rápidamente empezamos a decir que menos quizás fuese mejor. Pero ya una vez que llegamos al 2010, pusimos un adjetivo calificativo que es fenomenalmente importante, que es menos es quizás mejor, pero muy difícil. Y es lo que le ha pasado al Whipple, es lo que le ha pasado a la gastrectomía total, es lo que le ha pasado al recto, es lo que le ha pasado a ciertas cirugías incluso de la obesidad complejas o residuadas. Y esto para mí ha conllevado un problema. Es decir, que en el 2018, porque el 2018 es un momento de cambio ya no únicamente mío, sino de varias personas al mismo tiempo, de manera concomitante, ¿eh? Y es que empecé a dar conferencias diciendo, pero la laparoscopia, ¿qué te está pasando? ¿Quién tiene el problema? ¿El problema lo tienes tú o bien lo tienen los cirujanos? Y entonces, como claro, no podía tener una respuesta y que me daba un poco pena decir que eran los cirujanos, pues entonces me dije que era la laparoscopia. Y en realidad, y vosotros lo sabéis, la dificultad viene de que la laparoscopia, como la laparotomía, por cierto, es una cirugía en la cual hay una cabeza y 14 manos, y eso no puede funcionar jamás. Mira que a mí arriba no tires tanto, tírame un poquito, cuidado con la vena que la vas a arrancar. No, es que somos personas, uno puede estar fatigado, es decir, que el equipo conlleva un problema de facto. Y entonces me puse a cantar esto y hubo compañeros que me dijeron, pero Santi, pero estás escupiendo la sopa, pero qué cosa, pero si tú que lo sabes hacer todo y ahora dices que no. Y no soy el único. No soy el único porque tú sabes muy bien que tienes Zatava, por ejemplo, que dice que a puertas de 2030 normalmente en los países avanzados la laparoscopia desaparecerá. ¿Por qué? Porque la robótica nos trae algo totalmente bueno y su explicación reside únicamente en que hace el acto quirúrgico más simple. Es decir, que el robot no me ha enseñado a mí a hacer un Whipple, porque eso lo sabía hacer yo antes, pero Whipple, como yo los he hecho con un robot, no los he hecho. Por la laparoscopia seguro que no, y por la laparotomía quizás al final de mi carrera laparotómica. Facilita entonces automáticamente su implementación y disminuye, que esto sí que es un factor añadido terrible, la curva de aprendizaje. Disminuye la curva de aprendizaje. Yo lo pienso así. Y entonces lo que hace falta es encontrar si lo que yo lo miraba con intuición, y tú sabes muy bien que la intuición es, yo sé que lo sé, pero no sé por qué lo sé, pero sí que lo sé. Yo he llegado a esa conclusión con la robótica y ha hecho falta únicamente de 3 años para que hubiese efectivamente la factualidad. En el hígado laparoscópico han hecho falta 24 años. Muy bien. Muchas gracias, Santi. Yo creo que ha sido... Ahora la pregunta es para el doctor Lazi. No le veo ahora, pero bueno, ahora lo tenemos. ¿Hay realmente una lucha de gigantes? Es decir, ¿hay que elegir entre TADME o robot? Es decir, se ha hablado en la presentación, ¿no? Yo he oído a algunos cirujanos decir que desde que tengo el robot no vuelvo a hacer TADME, no vuelvo a hacer acceso transanal. ¿Eso es así? ¿Va a ser así? A ver, yo creo que no. Yo creo que la cirugía transanal o la cirugía del recto tiene 2 partes, si hablamos de lo que es el TADME. Tiene la parte abdominal, que por ahora, probablemente con una robótica a lo mejor se podrá hacer bien, pero aquellos ejercicios técnicos que vimos al inicio de hacer notes y hacerlo todo por vía
ligar la arteria mesentérica inferior en el origen por vía transanal, etc. Me parece que son ejercicios técnicos, sinceramente. Pues en estos momentos el estándar es hacer la tiempo abdominal, el tiempo perineal, el tiempo transanal, si puede ser al mismo tiempo. Entonces, lo que es seguro es que el robot tiene su papel muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Lo he explicado maravillosamente bien y gracias por sus palabras, desde que yo envidio a todo lo que ha explicado nuestro amigo de Chile. Y es que el problema que tiene, el único que tenemos experiencia nosotros es con el Da Vinci. El Da Vinci lo pones en el abdomen y entonces tienes que operar la cirugía transanal, tienes que hacerlo con la cabeza absolutamente girada hacia la derecha, con lo cual no estás cómodo en 3 dimensiones, etcétera, etcétera, que eso es muy importante. Con lo cual el futuro va a ser robótico, pero la cirugía transanal. Al comentario que tú acabas de decir, ya sabes que yo soy de los que digo lo que pienso y esto en ocasiones pues no es... Vaya, yo creo que en ese sentido y siempre detrás de él me parezco un poco a don Santiago Azagra. Y es decir lo que pensamos. Y es que en ocasiones hay gente que dice estas cosas, pero sin embargo no tiene ninguna experiencia en la cirugía transanal. Entonces, claro, la cirugía transanal tiene una serie de ventajas que no la puede jamás obtener la cirugía, llámale como tú quieras, abierta, laparoscópica o robótica, a través del abdomen, porque estás yendo por un sitio totalmente diferente. Es como si dijeses y que no es lo mismo, es como si dijeses que la cirugía del TEP en la hernia es igual a la cirugía del TAP en la hernia, que no, que son compartimentos que en el fondo hacen lo mismo, pero diferentes. Y aquí es muy importante, porque aquí hay muchas cosas de limitaciones. ¿Dónde está el tumor? ¿Dónde decides cortar? ¿Cómo decides hacer esto? En estos momentos nosotros tenemos un 2% de pacientes con resección abdominoperineal. 2%. Cuando se consideran en muchos sitios que el estándar ideal es 40% o 30%. Y esto no es gracias a la robótica, es gracias a la transanal. ¿Cuál será el ideal? Cuando la transanal la hagamos robótica. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. El robot es más fácil, la curva de aprendizaje es más corta, con lo cual y cojo palabras de nuevo de nuestro querido amigo de Chile, que es hemos de democratizar la cirugía y lo que tenemos que conseguir entre todos nosotros es que los señores de las industrias bajen precios, porque lo que no puede ser es una excusa, como pasó en principio de la laparoscopia. Todo hospital, grande o pequeño, debe tener un robot. Estas cosas que se oyen de que, ¿cómo va a tener un hospital en Capdevànol, que es un sitio aquí pequeñito en Cataluña, un robot? Pues claro que sí, ha de tener un robot todo el mundo, como tiene un bisturí eléctrico. Muchísimas gracias. Yo creo que todos estamos de acuerdo que todos los hospitales deben tener robot. No siempre se tiene la oportunidad de tener un testimonio así. Y Jorge, la última pregunta, porque la verdad es que el debate lo podríamos extender horas y horas, pero te voy a hacerlo más difícil, porque tú has sido pionero, has hablado de las 3 plataformas, hay otras que están viniendo, pero vayamos a lo que para mí es la clave de toda la robótica, que es la robótica es el estandarte de la cuarta revolución de la cirugía. ¿Qué opinas del uso de los datos a través de la robótica? No solo cómo los captamos, cómo los utilizamos, quién los explota, ¿no? Porque de ahí saltamos a la inteligencia artificial y saltamos a lo que es el futuro real de la cirugía. Tú, como experto en robótica, como pionero, como persona que ha ido desde el modelo en Dry Lab al cadáver hasta llegarlo al paciente, eso es un proceso. Y de ahí se generan una cantidad de datos ingente, que es lo que en realidad va a nutrir los mecanismos por los cuales la cirugía va a ir adelante. ¿Cómo crees que deberíamos, como cirujanos, abordar la cuestión de quién está en posesión de esos datos, quién los explota, quién los puede analizar? ¿Cómo lo ves? Sí, muchas gracias. Yo creo que has tocado un punto súper importante del tema de la cirugía robótica, porque más allá de la ventaja actual con las plataformas que nosotros tenemos y que ya hay un beneficio claro, lo que yo concuerdo muy bien con Jordi, con el doctor Azagra, con el doctor Assi,
la robótica actual ya trae beneficios, pero el beneficio real de la cirugía robótica va a ser la cirugía digital. Yo recuerdo que hace un par de meses leí un artículo del doctor Lassi en la cual él decía, debemos llegar a cortar datos y no cortar tejidos, porque prácticamente va a ser eso. Y hay un muy bonito artículo que él lo hizo y prácticamente habla y premoniza un poco o hacia dónde va el tema de la cirugía digital. Yo creo que cuando lleguemos a la cirugía digital, ese va a ser realmente, no sé si el culmen, porque en tecnología y en desarrollo yo creo que no hay límites, pero ese realmente va a ser el gran salto. Porque hoy en día el gran salto de la mínima invasión fue de abierto a laparoscópico y hoy en día no podemos replicar el salto de la laparoscopia con el robot porque nos cuesta encontrar el beneficio. Pero el real salto de la cirugía robótica actual para la cirugía digital, ese sí va a ser un salto muy grande. Ahora, ¿cómo se va a tener que hacer? Yo creo que ese efectivamente es una pregunta muy difícil, porque yo creo que en eso ustedes son los pioneros. iChannel es un pionero en manejo de datos, en mostrar, en educación. Y yo creo que ahí vamos a tener que ser todos portadores y partícipes de esta nueva tecnología. Y yo creo, y tomo las palabras del doctor Lassi, que me parecen muy sabias, que efectivamente la empresa es útil, porque tiene el desarrollo tecnológico que nosotros vamos a usarlo, pero la empresa no debería ser el ente que manipule, distribuya o elija quién tiene que utilizar esta tecnología. Quienes tienen que decidir eso son las entidades científicas y somos nosotros los que realmente debemos decidir y ocupar la tecnología y para saber a dónde vamos a enfocarlo. Obviamente yo creo que la pregunta da para mucho en el tema de que incluso hay temas éticos, temas valóricos, temas legales incluso del tema de esto, pero más allá de todo esto, yo cada vez que me escucho esto y les escucho a ustedes, que son grandes referentes de la cirugía, no solo en Europa, sino en el mundo, es esperanzador, porque en el fondo, si las cabezas piensan esto, lo que podemos hacer el resto es seguir este pensamiento. Y todos en los cuales tenemos influencia, seguir este pensamiento. Y más allá de lo que les decía, esto me vuelve esperanzador y con mucha ilusión de lo que se viene en el futuro inmediato. Hoy en día, y todos sabemos que hay muchos prototipos de tecnología que en el fondo converge con todo esto para la cirugía digital. Estamos ya esperando que esto llegue a ser una realidad y que ojalá no sea tan elitizada como es hoy día la cirugía robótica. Fantástico, muchísimas gracias, Jorge. Vamos a concluir porque insisto que la discusión sería eterna y extremadamente interesante. Yo creo que hemos suplido los problemas técnicos que, insisto, nos comprometemos a que tendremos las presentaciones del doctor Tarascó y del doctor Azagra en el canal del American College. No quería despedirme sin volver a dar las gracias al doctor Lassi, al doctor Azagra, al doctor Tarascó, al doctor Bravo, porque creo que es una suerte contar con 4 líderes de la cirugía en este momento y que nos han dado una visión creo que bastante actual y sobre todo transversal y racional de la implementación de este tipo de tecnologías. Muchísimas gracias por haber participado. Me permito decir que en nombre del capítulo español, pero creo que ahora lo que vamos a hacer es pasar la palabra al profesor Caínzos, que será el que haga las despedidas formales. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, José, muchas gracias. Profesor Caínzos está está muteado. No, tiene que activar el... Perdón. Decía que me sumaba a tus felicitaciones porque, evidentemente, aún sin diapositivas o sin vídeos, pues expertos de verdad, como los que has conseguido traer hoy aquí, bien conocidos y apreciados de todos, consiguen transmitir su conocimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos hemos aprendido. Y recuerdo, por ejemplo, cuando el doctor Azagra hablaba que en el 2030 desaparecerá la cirugía laparoscópica, estaba recordando el libro de cibercirugía de Rick Martin Satava, creo que en el año 1998, ya decía que la cirugía laparoscópica era una cirugía de transición. Es decir, él le daba 15 años de vida y que luego pasaría al robot. Probablemente por la crisis económica del 2008, esos 15 años se han transformado en bastantes más. Pero bueno, el final es el mismo.
Así que en nombre del capítulo, agradecer vuestra colaboración, disculpar las deficiencias técnicas, que bueno, en este caso, en un webinar tan internacional y desde distintos sitios, pues efectivamente hace las cosas más complejas. Y 2 mensajes que el gobernador del capítulo me ha hecho mucha incidencia en ellos, no para vosotros, sino para los asistentes, sobre todo los miembros del capítulo, que por favor, los que no lo hayáis hecho, hagáis llegar los impresos de consentimiento para actualizar la base de datos del capítulo, y con la domiciliación bancaria, que bueno, se está en ellos pendientes desde hace unos meses de hacerlo. Y bueno, luego decirlo, que ya lo ha comentado también José María, que el canal de YouTube del capítulo está abierto ya y que rápidamente se van a poner los 2 webinars previos que ha habido y al que se unirá con los vídeos que no se han podido ver hoy. Así que nada más, y muchas gracias a todos por estar con nosotros y por la realización del webinar. Gracias. Muchas gracias.